que Noah acaba de salir de la Teba, no había nada en el mundo. O sea, no solamente los seres humanos habían muerto, sino que también los animales, y había desaparecido un puño entero de la superficie terrestre, que desapareció con el agua caliente que cayó en el diluvio. Entonces no habían árboles. Pero Noah, cuando sale él del arca, no está en Eretz Israel, sino que está en el monte Ararat, que queda por allá por Armenia, en la frontera entre Armenia y Turquía. Entonces, cuando él sale de allí, él necesita o va a plantar, trabajar la tierra y va a plantar una vid, un viñedo. Pero ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde sacó el viñedo? Entonces hay una opinión que dice que el viñedo lo tomó del Gan Eden, o sea que lo tomó del jardín del Edén. Y ahí sacó el viñedo que después él plantó en el lugar donde lo plantó. Akshav. Esto hay que entender un poco qué es lo que quiere decir esta idea de que sacó las semillas o sacó el viñedo o la planta, la sacó del Gan Eden y la plantó allí. Hay acá una idea que nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender bien. ¿Okay? Cuando Akadosh Baruj Hu, cuando Hashem creó al ser humano, lo puso en el jardín del Edén. Entonces hay que entender bien. Existe una realidad, que esa realidad, hay tres realidades. Una primera realidad se llama Eden. Eden es la primera realidad, es como una realidad muy grande. Se llama Eden. Esa realidad, ese espacio que se llama Eden, que así se llama, tiene en el lado oriente de ese espacio otro espacio especial que se llama jardín. Y ese es el jardín del Edén. O sea, el Edén tiene un espacio, que ese espacio es el jardín que está dentro del Edén. Y dice además la Torá al principio, que del Edén, no del jardín, del Edén salía un río. Del Edén salía un río, o sea que había un lugar donde había un manantial o había una fuente de agua, que de esa fuente de agua salía un río que atravesaba el jardín, o sea, atravesaba el jardín que estaba en el Edén, y cuando salía del jardín, ese río se transformaba en 4 brazos. O sea, el río ese se transformaba en 4 brazos. Esto quiere decir que existían 3 realidades. La realidad del Edén con un solo río, la realidad del jardín del Edén con un solo río, y una realidad de 4 ríos, que está fuera del Edén. ¿Comprenden? O sea, son las 3 realidades. Como sabemos, Akadosh Baruj Hu crea a Adam Rishon y lo pone en el jardín del Edén y allí hace lo que hace, por lo tanto lo expulsa del jardín del Edén, pero no lo expulsó al Edén, sino que lo expulsó al lugar donde están los 4 ríos. ¿Ok? Porque realmente lo que Adam Rishon tenía que hacer era avanzar hacia el Edén. Él tenía que ir hacia el Edén, a donde se producía el río, donde salía el río. Esa era su misión original. Y por el pecado de haber comido por el fruto del árbol, el conocimiento del bien y del mal, en vez de avanzar hacia donde tenía que ir, pasó lo contrario, que lo expulsaron a un lugar más lejano, que es el mundo de los 4 ríos. El mundo de los 4 ríos es en el mundo en el que vivimos nosotros hoy día. Se llama de los 4 ríos porque se refiere a los 4 imperios, reinados que van a gobernar en el mundo y dentro de los cuales el pueblo judío va a sufrir. Son 4. Uno es Babilonia, otro es Persia, otro es Grecia y otro es Roma. En el que todavía estamos hoy es en el imperio de Roma, que cambia de nombre, pero es lo mismo. Bueno, eso es un tema para otra clase. Entonces, el diluvio ocurrió
el diluvio pasó en el mundo de los 4 ríos. Ahí fue donde el diluvio aconteció. Y Noah, cuando él sale de la Tebá, ¿qué es lo que hace? Él busca cerca de la entrada del Gan Eden y allí encuentra una planta de uvas, o sea, una vid. Encontró una vid, tomó esa vid y la llevó al lugar donde él salió de la Tebá y allí plantó una vid, allí plantó una nueva vid. ¿Bien? Eso es lo que ocurrió según la opinión de uno de los 2 sabios que estamos estudiando. Esto quiere decir entonces que el origen del vino es un origen que proviene ¿de dónde? Del Gan Eden. De allí es donde proviene el origen del vino. Y es por eso que una de las opiniones que nuestros sabios tienen de cuál fue el árbol del cual comió, la fruta del árbol del cual comió Adán Arishon y por eso hizo ese pecado, fue precisamente la uva. ¿Ok? O sea que comió una uva y eso fue, digamos, ese es el fruto. ¿Okay? Hay varias opiniones, ninguna de ellas la manzana, ¿ok? Pero entre las opiniones que están, una dice que es la uva. O sea que lo que sale de la uva, el vino, va a tener una connotación un poco grave, muy, muy grave con respecto a las posibilidades que pueden darse a partir de beber el vino, que pueden ser 2, o muy buenas o muy malas. En Adán Arishon fue muy malo. Y en Noah vamos a tratar de estudiar cómo se dio. ¿Ok? Ahora, esta es una opinión que tomó la uva del Gan Eden y plantó y hubo un viñedo. Y hay otra opinión que dice, y hay otra opinión que dice que se mantuvo escondida en algún lugar debajo, cerca de la tierra, una semilla de vid, que fue la que Noah encontró y que llevó, plantó y con eso tuvo su viñedo. Esta otra opinión nos quiere decir que, tanto como la primera, ¿no? Que el tema del viñedo es un tema que se relaciona con una prueba, o sea, hay acá un edgar, un desafío frente a Noah, y por eso encuentra la vid y por eso, o sea, la semilla y planta y tiene su vida. Continuamos en el Zohar, vamos a avanzar un poco más. Ubehahu Yoma, en aquel día, Avdat Ivin veanitzat lablevin veanavin. Dice el Zohar que en ese mismo día que él la plantó, la vid creció y dio frutos. O sea, fue algo fuera de lo normal, algo sobrenatural. Plantó la semilla de las uvas e inmediatamente creció la parra e inmediatamente crecieron los escolot, los racimos de uva e inmediatamente tuvo las frutas. Beaba sahit la beshate min hambra verabde. ¿Y qué hizo? Tomó las uvas, las exprimió, hizo de eso vino que inmediatamente se hizo, lo bebió y se emborrachó. ¿Okay? Hasta acá es lo que acabamos de estudiar y interpretado por el Zohar. Ahora vamos a entender por qué lo hizo. Si acabamos de decir, les comenté una de las opiniones que el Etz Adat, el árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se refiere a la uva, y que Adán Arishon hizo lo mismo, o sea, exprimió la uva y de esa manera se emborrachó y ese fue el pecado. Entonces, ¿por qué Noah hace lo mismo? O sea, ¿por qué está enraizando, por qué está poniendo de una manera mucho más amok, profunda, un error que ya 10 generaciones antes había hecho Adán Arishon? Porque como lo estamos estudiando,
El error de Adam Arishon fue también haber comido de la uva y haberse emborrachado. Entonces, si es así, ¿por qué también Noah lo hace? ¿Por qué también él lo hace? Tendría que, por lo menos, no haberlo hecho. Y para eso viene Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el autor del Zohar, y explica lo siguiente: ¿cuál fue la intención de Noah? Dice así el Zohar: Rabbi Shimon Amar. Rabbi Shimon dijo: Raza de Jochmata, la sabiduría, el misterio de la sabiduría, Iu Aja Behaikra, está contenido en este pasuk, o sea, en los pesukim que acabamos de leer sobre Noah plantando el viñedo. Ahí está contenido el misterio de la sabiduría. Kadbea Noah lemitbak hajuchova devadak Adam Arishon. ¿Por qué? Porque lo que realmente quiso hacer Noah fue libdok, averiguar o investigar cuál fue el punto o cuál fue el tema específico en que Adam Arishon se había equivocado. Y para poder averiguar, para poder saber cómo se desarrolla un error, o sea, cómo se puede averiguar exactamente en qué punto está el error, Noah entendió que tiene que ingresar al error. O sea, tiene que meterse dentro del error para poder averiguar exactamente cómo el error funciona, qué es lo que está detrás. Y para eso es necesario hacer lo mismo que hizo Adam Arishon. Ese es el pensamiento de Noah. O sea, quería averiguar qué fue el error, dónde está el error. Ahora, eso no se puede averiguar a la distancia. No puedo yo tener distancia con respecto a algo si quiero averiguar realmente qué es lo que es ese algo. Es como cuando una persona quiere probar, por ejemplo, el sabor de una comida. Una persona puede leer sobre cómo se realiza una comida, un guiso, y lo puede estudiar, puede ver fotografías del guiso, puede ver incluso películas sobre cómo se fabrica o se cocina tal o cual guiso. Mientras no lo pruebe, nunca va a tener da'at, nunca va a tener verdadero conocimiento sobre cómo es realmente ese guiso. Y esto es también lo que le pasó a Adam Arishon. Voy a explicar un poco más, en forma un poco más amuká. O sea, más profundo. Adam Arishon, cuando él hace el pecado, estamos estudiando que comió de la uva, se emborrachó, etcétera, lo mismo que le pasó a Noah. También lo hizo con esa intención. También quería saber cómo es, o sea, cómo se puede realmente sentir en forma real el tema del libre albedrío, o sea, de decidir hacer el bien y no hacer el mal. Quería saber qué es lo que significa elegir, o en otras palabras, quería saber qué es lo que significa ser humano. Cuando él estaba en el Gan Eden, estaba en un mundo ideal, en un mundo completamente ideal, que ese es el mundo del Gan Eden, donde él tenía que haber avanzado hasta el Eden, ¿no? Hasta donde sale el río, haber ido por el río hasta donde nace. Ese era lo que él tenía que hacer. Pero Adam Arishon quiso que eso, o sea, que ese camino se hiciera en forma mucho más consciente. O sea, que lo hiciera de una manera tal que él lo eligiese. Hasta el momento, antes del pecado, él no lo elegía, era como una especie de autómata. Hacía lo que le habían dicho que tenía que hacer. Viene Adam Arishon y dice, no, yo quiero hacerlo, o sea, hacer el bien, pero en conciencia. Y para eso tengo que conocer qué es lo que es el mal, para poderlo dejar de lado, para poderlo evitar. Mientras yo no sepa cuál es la fuerza del mal, toda mi elección del bien
va a ser siempre como la de un autómata, como si le metieron un chip a un robot y actuó. Viene Adam Arishon y dice, no, yo quiero ser humano, yo quiero elegir hacer el bien. Y no simplemente actuar de una manera automática. Y para eso necesito conocer qué es lo que es el mal. Como quiere saber qué es lo que es el mal, entonces va a comer del fruto que le habían prohibido, porque de esa manera el fruto ya no estaba afuera de él, sino que el fruto ahora está adentro de él. Ese es el símbolo de comer, que puso dentro de él el mal, y de esa forma ahora está dentro de él la capacidad de elegir o esto o esto. Ese es el punto del Het, del Etz Adat, del haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como vemos, es un poco diferente a lo que normalmente nos han enseñado en muchas tradiciones de que él se rebeló en contra del Creador y por eso lo castigaron. Eso es correcto. La pregunta está en dónde está la rebeldía. Y la rebeldía de él era tratar de actuar de una manera humana, o sea, eligiendo. Y para elegir necesito conocer el otro lado y tratar de superar el otro lado. Pero esto no lo voy a conseguir si no lo conozco. Esto en el pensamiento judío posterior, etcétera, se va a denominar el conocimiento de los opuestos. O sea, no hay nadie que realmente sepa, por ejemplo, lo que es la salud si alguna vez no estuvo enfermo. No hay nadie que sepa qué es lo que es estar vivo si no ha tenido cerca o alrededor la experiencia de la muerte con alguien, ¿no? Entonces ahí uno conoce lo otro. Lo mismo con respecto al bien y el mal. Se necesita tener la experiencia de ambos para poder elegir. Y esto fue lo que Adam Arishon quiso hacer. Sin embargo, en este mundo en que Akadosh Baruj Hu nos crea, Dafka Akadosh Baruj Hu ha pedido de nosotros que seamos obedientes a lo que Él ordena, a lo que Él manda. Por lo tanto, la imagen, por ejemplo, de un Adam Arishon completa y absolutamente corregido es la imagen de Abraham Avinu. Porque Abraham Avinu pasó muchas pruebas, como probablemente ya vamos a estudiar, Besat Hashem, y él pudo con todas, incluso con la última prueba que era poner a su hijo como un corbán, o sea, tomó un cuchillo y lo quería matar. Y todo esto para obedecer a Hashem, en cosas que desde el punto de vista del higayón, de la lógica, hubiéramos pensado que por qué alguien va a hacer algo así, solamente los idólatras hacían sacrificios humanos, ¿por qué Hashem le pide esto a Abraham Avinu? Al final no lo hace, sabemos, pero él estaba dispuesto. Porque Abraham Avinu es la imagen de la persona metucán, corregida, o sea, Eved Hashem, cumple la voluntad de Akadosh Baruj Hu sin ningún reparo, o sea, sin absolutamente nada que él diga, no, esto prefiero hacerlo de una manera distinta, o esto prefiero hacerlo de una manera que sea mucho más ultimativa, con un desafío. No, Hashem dijo, esto es así. Y eso es una de las grandezas de Abraham, que hace que sea nuestro primer patriarca, como vamos a ver la próxima semana. Pero volvemos nuevamente entonces a Noah. Dijimos que Rabbi Shimon enseña acá que el tema del plantar la vid, de emborracharse, no fue en Noah un tema simplemente por quemar sensaciones, o sea, para disfrutar, sino porque a través de eso él quería averiguar cuál era el punto en el cual Adam Arishon se había equivocado, o sea, tratar de entender cuál era el error, dónde radicaba el error, el punto de equivocación de Adam Arishon. Entonces, continuamos un poco en el Zohar después de lo que les expliqué este punto. Dice así el Zohar. Desde Shekatu, esto es lo que está escrito, Lav leit dabkabe, lo sheratza leit dabek bachitzonim. No es que Noah hubiese querido, como tampoco Adam Arishon quiso,
mancharse o envolverse o confundirse con los hitzonim, o sea, con las fuerzas negativas que representan, como ya les dije, el vino, que puede ser muy negativo como puede ser positivo, ¿no? No era esa su intención. Él aleminda ule atkana alma, sino lo que él quería era investigar, conocer y comprender entonces cómo se puede corregir el mundo, porque si yo logro saber exactamente cuál fue el error, entonces obviamente voy a saber cuál es la corrección. Entonces el Zohar dice, y esta corrección iba a ser corrección también del mundo, o sea, no solamente de él, sino también un tikkun olam, o sea, un tikkun de todo el mundo. El agatzala da'at kedei letaken, quería simplemente saber para corregir, y de esta manera que Akadosh Baruj Hu se engrandeciera. Velo yahil, sin embargo no pudo, no pudo corregir el mundo, el agamo hunikshal, sino que también él no se equivocó. Umefaresh, y explica, Sahat anavin le mindak behahu kerem. Él había exprimido las uvas en aquel kerem, que lo que significa, el exprimir las uvas significa tratar de averiguar dónde estaba el error, que en el exprimir las uvas. Y esto, cuando lo hizo, cuando exprimió las uvas, entonces se produjo una itgabrut, se produjo un fortalecimiento de las fuerzas negativas. Las fuerzas negativas se fortalecieron y lo confundieron, o sea, no supo realmente cómo averiguar lo que él quería saber. Que van de mata lehai, como ya llegó allí, Baishkar Baitgal, y dice la Torá dos palabras. Como ya llegó a ese punto, que ya estaba confundido, se emborrachó, o sea, la mente dejó de funcionar en una dirección lógica. Se confundió, ¿sí? Ya no había lógica, ya estaba confundido. Baitgal, y rodó. ¿Qué quiere decir esto? Perush. La explicación es, Shenit Balvelá Da'atot, se confundió su Da'at, así como Adam Arishon también se confundió su Da'at, y por eso se llama el pecado del Etz Adat, del árbol del Da'at, que Shikor, cuando se emborrachó, Benafal Betoch Aklipot, el Itgal, la palabra Itgal, que significa rodar, quiere decir caer dentro de las klipot. De la klipot quiere decir de la impureza, caer dentro de las cosas negativas, de las malas conductas, de las malas cualidades, de exacerbar pecados de todo tipo, etc. Eso se llama en el lenguaje del Sot klipa, la cáscara, ¿sí? Como la cáscara que hay que, para poder comer el fruto hay que sacarla y tirarla, así también muchas veces para llegar a la verdad es necesario sacar muchas cáscaras. Entonces, y estas cáscaras se relacionan con la palabra Vaidgal, que significa rodar. De la palabra Vaidgal, rodar, viene también la palabra Galut, o sea, el exilio. Esto quiere decir entonces que el exilio, los 4 exilios por los que atraviesa Israel, los 4 ríos que les mencioné en principio, están relacionados precisamente con esto, con el punto este de que la clipá, la impureza, la cáscara, comienza a aferrarse tanto a la realidad que ya nos es muy difícil llegar al pri, muy difícil llegar al fruto. Y nos topamos con la parte externa, que es la cáscara, o sea, con el galut. Según este mashal, la cáscara es el galut, el exilio, y el pri, el fruto, es la geulá. Y el pueblo judío ha estado mucho tiempo en galut, porque la cáscara esta se ha reforzado y se ha fortalecido y al parecer es muy, muy fuerte, por lo tanto se necesita muchísima, pero muchísima fuerza para romperla. Y hay que saber, Besrat Hashem, yo se los voy a comentar cuando estudiemos la parashá de Lech Lechá, que uno de los puntos esenciales para romper la cáscara, o sea, en otras palabras, para
hacer que Noah vuelva a estar lúcido, o sea, que vuelva a estar sobrio, que no borracho, es la fuerza que pueden proporcionar personas de las naciones del mundo para romper esa cáscara, o sea, para eliminar lo negativo, para eliminar la confusión. Cuanto más personas en el mundo se den cuenta de que existe un solo creador, se den cuenta de estas cosas que estamos hablando, que las transmitan, que las estudien y las transmitan, la cáscara va debilitándose. Mientras lo aleinu, menos personas así hay en el mundo y por el contrario, se fortalezcan más las cosas negativas, entonces la cáscara se fortalece. Es un trabajo en conjunto que tiene que hacer Israel junto con personas especiales de las naciones del mundo para poder eh, hacer que Noah vuelva a estar sobrio. Continuamos un poco más. Dice entonces el Zohar, Velo Abba le Heila le Meita. Entonces, Noah no tuvo fuerza de levantarse, porque se había caído, cayó en la impureza, cayó en el galut, como dijimos, en los exilios. Entonces hay poca fuerza para levantarse, es como pesado levantarse. Y como esto ocurrió así, Begin Kach Bait Gal Perush Gale Pirza de Alma de Abasati. Y como esto ocurre, entonces, como dije, la clipá, la cáscara se fortaleció mucho y Noah le costaba mucho levantarse, como si tuviese sobre sí un peso, algo que como que lo detenía. Y era el mashal, el ejemplo es el exilio en el que hoy día estamos, que es tan difícil a veces poder remontarlo, de poder superarlo, precisamente por esto, ¿no? Continúa el Zohar y dice, Betoch Aolo, dentro de su carpa, porque esto pasó dentro de su carpa, que ti bealda que ti bealtikra bel petach beita. Ahora, esto ocurre dentro de su carpa. Ahora, en hebreo, la palabra Oel significa carpa, una tienda, una carpa. Cuando yo quiero decir la carpa de él, primero, la palabra carpa se escribe en hebreo Aleph, Vav, Lamed, o Vav, Hei, Lamed. Aleph, Vav, Hei, Lamed. O el. Ahora, cuando yo quiero decir la carpa de él, o sea, Aolo se dice su carpa, se escribe Aleph, Hei, Lamed, Vav. La letra Vav al final significa de él. ¿Okay? Entonces lo que tendríamos que encontrar escrito acá en el Pasuk, que Noah dio vuelta, se rodó dentro de su carpa, de la carpa de él. Sin embargo, la Torá escribe Aleph, Hei, Lamed, Hei. Se lee Aolo, la carpa de él, pero está escrito como si estuviese escrito la carpa de ella, como si estuviera escrito la carpa de ella. ¿Pero de qué ella? Si hasta el momento no ha aparecido ninguna imagen femenina en toda esta historia. Estamos hablando de Noah, hablamos de sus hijos cuando leímos la historia, de cómo lo cubren. Entonces, ¿por qué ella? ¿Por qué la carpa de ella? ¿A qué se refiere? Entonces, para eso tengo que explicar un poco una metziut, una realidad. Los sabios enseñaron, todo lo que estamos hablando es a partir de los sodot de la Torah, o sea, de las cosas profundas de la Torah. Y los sabios nos enseñaron que en el momento en que Hashem Itbaraj creó a Adam Rishon y lo puso en el Gan Eden, en el jardín del Edén, como hemos dicho, para que llegara al Eden, al punto central donde aparece el río, en un principio le creó una compañera.
no es la Java o Eva que todos conocemos, sino que es un ser espiritual que simplemente Adán Rishon tendría que haberle dado la humanidad, haberlo transformado en un ser humano, y ese era su compañera. Este ser espiritual tiene nombre, pero los cabalistas han sido muy estrictos en tratar de que no pronunciemos su nombre, porque después de todo lo que pasó se transformó en el peor enemiga del ser humano. Por eso se la suele conocer como la primera Java, la primera Eva, porque la segunda Eva es de la cual nosotros descendemos. Los seres humanos descendemos de la segunda Eva, la que se saca del costado de Adán Rishon. Esta primera era un ser espiritual que Adán Rishon tendría que haberle dado su forma física humana. O sea, tenía forma física, pero tenía que transformarlo en ser humano, para de esa manera participar junto con el Creador en la creación. Esta es la creación de Ken, de su compañera. Sin embargo, este ser espiritual no estuvo a la altura de lo que se le pedía. No supo ayudar a Adam Rishon, ayudar al primer hombre, en construir juntos un mundo espiritual elevado. Y por el contrario, trató de desviar a Adam Rishon a ciertas formas de relaciones que son perturbadoras. Y es por esto que Adama Rishon decide expulsarla, decide legareshota, como divorciarla. Y después de un tiempo que está separado de ella, decide que quiere nuevamente intentar nuevamente, digamos, formar en ella la imagen real de un ser humano. Y Hashem hace que vayan unos ángeles a buscarla, pero ella no quiere volver, se rehúsa a obedecer a Adam Rishon, y los ángeles la golpean con látigos de fuego, toda una serie de metáforas que indican que hubo un quiebre, una grieta entre él y este ser espiritual. Como es golpeada, etcétera, etcétera, entonces ella decide transformarse en la más grande enemiga del ser humano. Y esta imagen de la primera Eva, separada por completo ya de Adam Rishon como el primer hombre, es un tema, es un punto bastante oculto y que aparece constantemente en la Torá en muchas ocasiones. Y esto es lo que nos encontramos acá. En el texto que estamos estudiando ahora de la Torá, cuando les dije que aparece la palabra la tienda de ella, se refiere precisamente a la tienda de esta primera Java. O sea que Noah cae en una metziut, cae en una realidad, que esta realidad es una realidad muy oscura, que es la realidad de ella, de la otaplonit, de la fulana o de la primera Eva, que es, como les dije, una imagen de una enemiga perpetua y por lo tanto que busca constantemente la aniquilación del ser humano, la aniquilación del ser humano y de hacer que el ser humano se comporte de maneras no apropiadas para separarlo también del Creador. Y es allí donde Noah cae cuando no logra realmente encontrar el camino a saber exactamente qué es lo que hay que corregir. Cae dentro de la tienda de ella y es allí donde da vueltas. Es necesario entender un poquitito más qué es lo que pasó después. El texto en la Torá dice que entra Ham,
el padre de Canaán, y ven a Noah tirado, sin ropa, desnudo, y sale y le dice a sus hermanos. El Midrash nos extiende un poco esto y nos enseña algunos puntos importantes de qué fue lo que realmente pasó. ¿Bien? El Midrash desde el punto de vista del Sod, otra vez, todo lo que estamos viendo ahora son las explicaciones del Sod del tema, ¿no? Y el Pirkei de Rabbi Eliezer, hay un Midrash muy antiguo, se llama Pirkei de Rabbi Eliezer, que habla sobre muchos temas, y uno de ellos es esto. Cuenta entonces que ingresó Ham, el hijo de Noah, padre de Canaán, a la tienda. O sea, Ham, según lo que estamos estudiando, tenía ingreso a la tienda de ella. O sea, quiere decir que este hijo, Ham, estaba perturbado, estaba desviado. Ingresa a esta misma tienda donde cae Noah, su padre. Y cuando ve la desnudez de su padre, como dice el Midrash, Benichnas Canaán berra'a et ervat Haviv. Entró Canaán y vio la desnudez de su padre, o sea, Canaán es el hijo de Ham, se refiere a los dos allí. Vio la desnudez del padre de su padre, o sea, de Noah. ¿Qué es lo que hizo? El Midrash dice que lo hizo Canaán. Hay otras opiniones que dicen que lo hizo Ham, pero es la misma idea, o sea, es una misma fuerza que estaba perturbada. ¿Qué fue lo que hizo o hicieron? Bekashar hut bibirito. Ellos tomaron un hut, un hilo, y lo amarraron a el miembro de Noah y se lo cortaron. Y de esta manera hicieron a su padre estéril. O sea, lo mutilaron. ¿Por qué lo hicieron? Para que Noah no tuviese más hijos. Porque si había más hijos, la tierra tendría que repartirse entre más personas. Entonces, para que esto no ocurra, ellos no querían más personas a las que haya que repartir la tierra. Entonces, mutilaron a su padre, y ahí fue donde Ham, al ver lo que había ocurrido, sale, le dice a sus hermanos, los hermanos vienen y cubren la herba del padre, o sea, cubren la parte mutilada, que había sido mutilada de su padre, la cubren, y la historia continúa como sabemos. O sea, que el ingreso de Noah, después de no haber logrado lo que quería en el mundo este tan oscuro de la primera Eva, lleva precisamente a que su capacidad de poder reproducirse, o sea, de poder tener más hijos, se termina, llega hasta ese punto. Y eso es un éxito, entre comillas, de esta enemiga del género humano, que precisamente lo que quiere es que no hayan seres humanos. Y esto es lo que pasó con la confusión de Ham y de Canaán. Cuando Noah se despierta, ya lo conocemos, él maldice a Canaán, maldice al hijo de su hijo, porque probablemente entendemos que él fue el que realizó esta mutilación, y lo nombra como esclavo, que ellos van a ser siempre esclavos de sus hermanos. ¿Por qué? Por lo que le había hecho al abuelo. Obviamente, si la situación que estamos mencionando es específicamente así, es probable, pero el punto central está en que quisieron evitar, y esto por instigación de la primera Javá, que Noah tuviese más descendencia, o sea, que hubiesen más personas en el mundo. Esto obviamente es muy terrible, porque si es algo que la Torá considera como una gran mitzvah, es precisamente el Pru-Urbu, la primera mitzvah que leímos la semana pasada, que multiplicarán y fructificarán y llenarán la tierra. Eso mismo estaba dicho para Noah cuando salió de la Tebá, o sea, que ellos tenían que
continuar teniendo hijos, y es parte de nuestra tradición, y es algo que es importante que todas las personas de bien en el mundo lo tengan presente, que tener hijos y tener muchos hijos es una bendición que viene de Hashamayim, y por lo tanto, evitar que esto ocurra, o lo aleno, interrumpir embarazos, o sea, que no sepamos de cosas así, es como entregar nuestra vida a esa primera Jabá. Es como entregar nuestras fuerzas a eso que fue tan negativo y que llevó incluso al mutilamiento de la persona que salvó a la humanidad, ¿no? A través de él se salvó toda la humanidad. El tema entonces que nosotros estamos estudiando, como les dije, es bastante amplio y tiene varias ramificaciones. Y estas ramificaciones yo les expliqué el texto, vimos el Zohar, vimos el Pirkei de Rabbi Eliezer, pero es importante también entender qué esto me dice a mí hoy. O sea, qué me enseña para mí en el momento en que estamos viviendo. Y en esto quiero hacer hincapié en dos puntos. Uno, que la ruptura de la clipá, como dije, de la cáscara, que es el galut, que es el exilio, o sea que todavía no hay Mashiach, es una labor conjunta. Es una labor que todos los seres humanos, ya sean judíos o no, están encomendados a realizarla. Y hay una fuerza en común que gira en el mundo que quiere precisamente que esto ocurra. Así Akadosh Baruj Hu quiere que el mundo funcione. Hay libre albedrío, obviamente, quien quiere lo contrario puede optar por lo contrario. Pero existe una posibilidad de una labor conjunta. Y esto es lo más importante. O sea, no decir, bueno, Noah se equivocó con el vino, se emborrachó, entonces vamos a sacar el vino de nuestras vidas. No, no es esa el kibun, no es esa la dirección. A tanto no es así, como ustedes ya saben, que el kiddush se realiza con vino, o sea, es posible elevar, no se equivocó, pero es posible elevarlo, no es necesario rechazar. Y segundo, la vida y luchar por la vida propia de los demás es una bendición. No es una carga, es una bendición. ¿Ven? Que Kadosh Baruj Hu nos pueda dar esta perspectiva para ir entendiendo su Torah y los mensajes que esta Torah tiene. Hay una Agadá muy cortita que dice que, entre otras cosas, cuando Noah fue a plantar la vid, se encontró con el Satán. Y el Satán le dijo dónde iba, entonces Noah le dijo, voy a la vid. O sea, el mismo kibún de estudio que hicimos, pero incluyendo a otro ente, Akshab. Y el Satán le dijo, bueno, pero antes de sembrar tenemos que hacer algo. ¿Y qué hizo el Satán? Trajo a 4 animales. Trajo a un león, que lo mató y sacó la sangre del león, la puso ahí en el campo. Después trajo a un cordero y también hizo lo mismo, le sacó la sangre y la tiró al campo. Después trajo a un cerdo, hizo lo mismo, y después trajo un mono, hizo lo mismo. Que son 4 etapas en que la persona suele caer cuando se emborracha. Hay una etapa al principio que la persona se envalentona, se pone como valiente porque bebió, ¿no? Después hay una etapa que la persona se pone como más mansa, como que se pone más tranquilo. Después la persona se ensucia mucho cuando se emborracha, como el cerdo, y al final empieza a hacer cosas como mono, o sea, cosas graciosas. Pero son etapas, ¿no? Nosotros tenemos que lograr llegar al punto en que la primera etapa, que es la etapa del león, o sea, del arié, de la gvurá, de la fuerza, la podamos controlar. Si realmente hay un control, entonces podemos tomar ese vino y hacer de él kiddush. O sea, no avanzar a los otros puntos. Quiere decir eso que hay algo, una línea fina que es necesario mantener. Y Adam Arishon y Noah
no lograron mantenerla. Ahora uno puede decir, bueno, pero si ellos no lo lograron, ¿lo vamos a hacer nosotros? Sí, obvio que lo podemos hacer. ¿Bien? De ahí tenemos la Geulá. O sea, la Geulá está esperando que lo hagamos.